Ok, excelente, muy bien. Gracias por responder. Voy a agradecer que durante el inicio durante todo el desarrollo de la sesión, ustedes puedan ir corroborando ello, ya que la forma en la que yo puedo estar segura que se está desarrollando bien es con ciertas preguntas y que ustedes puedan ir afirmando o negando. Eh, Tengo cierta experiencia trabajando este tema porque también me desempeño como docente en CIORTEC y es la forma y la metodología en la que trabajo con mis alumnos, así que sería muy grandioso de parte de ustedes que puedan ir contestando ciertas preguntas que se les va a ir diciendo para garantizar la recepción de la información y que sea de manera correcta. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es el acompañamiento psicopedagógico en el proceso de aprendizaje y desarrollo emocional del menor. Para ello nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos en una sociedad que su principal característica, y que quiero que cada uno de ustedes interiorice esto, es que somos una sociedad dinámica. Al ser una sociedad dinámica implica que estamos en un constante cambio. Y al estar en un constante cambio, quiere decir que lo que era en el 2017, en el 2018, y ni qué decir del 95, 90, tal vez cuando estuvieron educándose sus padres, es completamente distinto a lo que pasa en el 2020. Es por ello que antes se basaba la educación en un aprendizaje tradicional, un aprendizaje en el que lo que te decía el currículum era tal cual, no se podía hacer ninguna serie de modificaciones. Permítame un segundo. Y te guiabas más que todo en lo que decía la documentación. Obviabas que el alumno tenía un problema emocional, que ese día tal vez no había tomado su desayuno, te olvidabas que ese día llegó llorando porque sus padres lo dejaron y no le avisaron que iba a ir a la escuela. No se tomaban en cuenta bastantes factores que en realidad hoy son los que influyen para que el aprendizaje sea óptimo. Cuando hablamos de un aprendizaje tradicional, estamos hablando de un aprendizaje que era centrado en la enseñanza, en lo que el docente tenía que hacer directamente para que el alumno ese día logre el objetivo de la clase, el objetivo del curso. Y usualmente se transmitía de una manera bastante disciplinada. A veces nos reímos un poco recordando cuando los padres decían, ¿no? No, a mí con la regla, a nosotros nos mandaban a la esquina y diferentes cosas que tal vez en este momento nos pueden parecer un poco graciosas, pero era la forma en la que ellos les enseñaban. Era un aprendizaje bastante tradicional, centrado en una disciplina bastante alta, la que ellos consideran en definitiva que era la adecuada, pero no es que hoy en día no sea idónea, sino es que no se sabe trabajar, no se sabe enfocar en la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, si sabemos que el aprendizaje tradicional era de otra época y ya nuestra sociedad es dinámica, ha cambiado, evolucionado, quiere decir que este aprendizaje también va a ir siendo desfasado. Es por ello que tenemos que dirigirnos a lo que está pasando hoy en día y darnos cuenta qué factores han estado obviando, qué roles nos han estado tomando en cuenta por completo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para darnos cuenta qué está bien o qué está mal. En base a ello, es que nosotros tenemos que encontrarnos en la vanguardia. Si hablamos que tenemos que estar en la vanguardia, quiere decir de que este aprendizaje ya no tiene que estar centrado en el propio aprendizaje, sino tiene que estar centrado en el aprendiz. Tal vez pueda sonarles un poquito como un trabalenguas, porque son las mismas palabras las que se están cambiando el orden en el que se van a ir mencionando. Antes hablábamos en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Lo que el maestro impartía era tal cual para todos los alumnos sin tomar en cuenta X factores. Ahora estamos hablando en el aprendiz, es decir, en la persona a la que yo me voy a direccionar para poder impartir conocimientos y garantizar que tenga un aprendizaje óptimo. Vamos a tomar bastante en cuenta lo que nos dicen los estudios de McCombs y Bakili en el 2005. Ellos nos mencionan que para poder centrarnos en el aprendiz, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Son dos principios exactos. Ahí El sí. primero es lo que se sabe acerca de la persona que aprende, el aprendiz, es decir, qué experiencias tiene este niño, qué tipo de familia tiene, si es que vive con sus padres, con sus abuelos, o si es que tal vez vive con los padres, pero todo el día para con la persona que trabaja con ellos, qué necesidades tiene, porque hay niños que tal vez pueden tener bastante afecto en la casa de sus padres, pero les falta aquella interacción que deben tener con compañeros.
Y es por ello que dentro del aula de clases presentan diferentes conductas. También estamos teniendo en cuenta qué estilos cognitivos tienen, cuáles son las perspectivas, sus propias motivaciones, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que necesitan aprender y qué estado emocional tienen ellos en el momento que van a desarrollar el aprendizaje. Ahora, el segundo punto que se debe tomar en cuenta también es los procesos del aprendizaje mismo. Nosotros académicamente podemos haber estudiado diferentes tipos de aprendizaje, es decir, se va a recuperar todo lo adecuado en relación al conocimiento, basándonos en teoría, en investigación educativa, acerca de cómo se aprende, qué estrategia es más adecuada, los propios enfoques que se han ido dando. Pero es importante que nosotros nos centremos en que estos procesos tienen que adaptarse al alumno, no que el alumno se adapte a la teoría de aprendizaje que tú estudiaste. Usualmente los que somos psicólogos, hay algo que yo recuerdo bastante que me decían cuando estaba en la universidad, era que tenemos que lograr que el enfoque que manejemos pueda adaptarse al paciente, a la persona, no que esta persona acomode el lugar, encaje en ello. Y porque yo manejo esto, sí o sí tiene que encajar en esto, cuando en realidad tal vez no es lo que este niño, este adolescente, este adulto está buscando. Es por ello que tenemos que tener esa facilidad de adaptarnos y un punto muy importante que es la creatividad. Algo que como psicólogos, como educadores, jamás tenemos que dejar de lado. La creatividad es uno de los principales factores que a nosotros nos van a ayudar para poder dar un aprendizaje adecuado. Nos pueden enseñar millones de cosas en la universidad, en las maestrías, en los cursos, pero va a marcar la diferencia la capacidad que tú tienes para poder dar algo nuevo, para poder descubrir que esta técnica que tal vez no funcionó con la persona X, funciona con la persona Y, porque tú supiste analizar y darte cuenta cuál era su necesidad y qué es lo que en verdad requería que tú pudiste adaptarlo para encontrar una solución. Ahora, si nosotros vemos estos dos puntos centrales, vamos a basarnos todavía en estos estudios de McCombs y McKinley, que nos habla de los principios psicológicos centrados en el aprendiz. Aquí sí vamos a dividirlos en factores. Primero tenemos los factores cognitivos y metacognitivos, es decir, hablamos de todos los procesos que desarrollamos interiormente a nivel del sistema nervioso. Entonces, la naturaleza del proceso de aprendizaje es el principio esencial con el cual nosotros vamos a trabajar. Cuando referimos a este principio, quiere decir que tenemos que entender que esta persona viene con una carga detrás. Viene con experiencias, viene con conocimientos ya adquiridos, viene con ciertos intereses, motivaciones. Es decir, lo que esta persona es ahora y la forma en la que aprende no nació de la nada, sino es algo que ha ido siendo adquirido con el tiempo, con experiencias, con interacción y con otros factores que han influido para que lo que él ahora conoce se haya formado hasta el momento. Cuando hablamos de metas del proceso de aprendizaje, estamos refiriéndonos a lo que se está buscando. Si bien es cierto, nosotros queremos lograr que esta persona logre canalizar una información, un objetivo, un tema, tenemos que darnos cuenta también si es que hemos logrado que este niño, que este alumno de prekinder en verdad está buscando lo mismo que nosotros. Y si es que por ahí se encuentra una diferencia y no estamos yendo en el mismo camino, ahí es cuando tenemos que utilizar la creatividad para poder lograr que esta persona se encamine con nosotros y tenga la misma meta. Porque si es que no tiene la misma meta, vamos a ir por un camino completamente equivocado, porque en ningún momento va a tener la predisposición de generar un proceso de aprendizaje. Ahora, tercer principio, la construcción del conocimiento. Cuando hablamos de la construcción de conocimiento, tenemos que tomar en cuenta no solo las experiencias, sino la forma en cómo esta persona está aprendiendo. ¿Qué tipo de estrategias propias él asume? Tal vez es que es más visual, más kinestésico, más auditivo, si es que tal vez necesita cierto acondicionamiento para que pueda en realidad adquirir este conocimiento. El cuarto principio es el pensamiento estratégico, que aborda nuevamente la facilidad que tiene esta persona y las estrategias adecuadas, pero ya netamente mentales. En la construcción del conocimiento podemos hablar de todo lo que se puede prestar en el entorno que lo asume como propio. Y cuando hablamos del pensamiento estratégico, son de las estrategias internas que maneja esta persona.
Como por ejemplo, algunos niños aprenden cantando, otros niños aprenden recitando poesía o trabalenguas en su mente, otros subrayando, pero es lo que ellos han interiorizado como una estrategia adecuada. Luego, pensar acerca del conocimiento. También es muy importante que nosotros nos enfoquemos en que esta persona, ¿qué le ha acondicionado a la forma en la que él está adquiriendo conocimiento? Es decir, ¿qué significado le ha dado? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo busca? ¿Por qué lo necesita? Y si nosotros nos alineamos a lo que él piensa, de lo que va a aprender y va a adquirir, estamos uniéndonos a un proceso interno, porque logro generar esa característica muy importante que debemos tener todos los psicólogos, que es la empatía. Logro ponerme en su lugar y darme cuenta si es que en verdad está buscando y qué le ha atribuido a este proceso de aprendizaje. Y cuando nos dirigimos netamente al contexto del aprendizaje, incluyen diferentes características que se han ido mencionando, pero también hablamos de un entorno físico. Ahora, hasta ahí estaríamos enfocándonos netamente en los factores cognitivos y metacognitivos, que quiere decir que todo lo que se ha mencionado se ha incluido como el alumno, el niño, el adolescente lo ha interiorizado como una necesidad. Y que todos estos procesos se han tenido primero que trabajar para generar en él una necesidad. Ahora, vámonos a otro factor. En este caso, los factores motivacionales y los factores afectivos. Son tres principios que se incluyen dentro. Las influencias motivacionales y emocionales, ¿qué quiere decir? La experiencia, qué es lo que pasó ayer que me motivó tal vez a hoy tener una mayor inclinación y deseo por aprender el inglés, que tal vez cuando mi mamá me lo exigía yo ni siquiera quería, o qué sucedió que predispuso a que yo llegue a clase feliz, o al contrario, a que llegue molesto, enojado, triste, que tenga un desgano por completo y no quiera ni siquiera ver la pizarra. La motivación intrínseca, es decir, el valor que se le ha atribuido a esta nueva información que se va a recibir, pero que nace, que es algo autónomo, que es un día yo deseo esto con ciertas influencias motivacionales y emocionales, porque todo esto va a ir definitivamente relacionado. Y los efectos de la motivación sobre el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? ¿A qué reforzamiento que se ha ido atribuyendo cuando se ha logrado algo? Por ejemplo, si es que a ti te gusta preparar un postre, ¿no? Y tú lo haces por primera vez. Y esto lo estuve leyendo bastante cuando se estaba averiguando y me identifico con ello en el tema de por qué las personas estamos cocinando tanto hoy en esta situación de pandemia, ¿no? De aislamiento social. Porque el cocinar atribuye un reforzamiento positivo a todos. Porque si es que tú haces algo delicioso, aparte que vas a ver que es tuyo, es tu esfuerzo, es tu producto, es tu sacrificio, y alguien te diga, oye, qué rico te ha salido, está excelente, me gusta, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Es algo que a ti te suma y te motiva a querer realizarlo nuevamente. Entonces, si es que al alumno nosotros lo felicitamos, le decimos que ha hecho un excelente trabajo, su trabajo lo ponemos de ejemplo para toda la clase, es algo que en definitiva a él va a motivar a que este esfuerzo nuevamente se instale y se repita en cada uno de los nuevos aprendizajes que vaya adquiriendo. Ahora, el tercer factor es el factor de desarrollo y social. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos principios exactos, las influencias del desarrollo del aprendizaje y la influencia social sobre el aprendizaje. Cuando hablamos de la influencia del desarrollo sobre el aprendizaje, hablamos del tema de salud, en la alimentación, el tema del físico. Por ejemplo, si tenemos a un niñito que llega y a las justas en su casa ha tomado un tecito y nada más, ¿ustedes creen que ese niño va a poder rendir en un nivel óptimo como otro que tal vez tomó su vaso de avena con su pan con queso y alguna fruta? Va a haber una gran diferencia. El primero se va a encontrar en un gran desnivel porque orgánicamente no se encuentra preparado. Si es que estamos hablando tal vez de un niño que no durmió porque se quedó toda la noche jugando en el celular y hubo un padre que ni siquiera le prestó atención, pues este niño tampoco va a rendir porque su ritmo circadiano ha variado, tiene una calidad de sueño para nada buena, va a tener situaciones de somnolencia durante la clase, no va a tener un nivel de conciencia al 100%. Entonces, todo lo propio del desarrollo orgánico, del físico,
mi estado mental, mi estado de salud, mi estado de nutrición, va a influir en el aprendizaje que pueda tener el alumno. Por eso les decía al inicio, ¿qué pasaba cuando antes el niño llegaba sin desayunar, tenía anemia? No lo tomaban en cuenta, simplemente el niño tenía que aprobar los cursos porque tenía que aprobarlos. Cuando ahora sí se ven diferentes casos que se puedan seguir, se puedan eh, comprobar que no estén afectando al menor. Como por ejemplo, desde el año pasado, el Ministerio de Educación, junto con el MINSA, estableció una ley en que todos los colegios, las instituciones de nivel inicial, tenían que pedir una ficha del estado de hemoglobina del menor para poder luchar contra la anemia. Porque uno, porque queremos luchar definitivamente directamente con ello. Y otro, para poder garantizar que este menor pueda rendir académicamente y que no presente diferentes dificultades durante todo el desarrollo de su aprendizaje. Ahora, cuando nosotros hablamos de las influencias sociales sobre el aprendizaje, hablamos de todo el medio, los problemas que se puedan estar desarrollando en cuanto a la interacción social que tiene esta persona. Un claro ejemplo, si los padres del menor se pelearon porque no quisieron dar para la pensión, para la comida, X problema. Y lo que usualmente pasa en las casas, usualmente es el tema del dinero. Y el menor escuchó, estuvo ahí, captó. Y justo el problema fue 10 minutos antes de ir al colegio. Y si es que tal vez no fue antes de ir al colegio, regresando de la casa. Y el menor, imagínense, llegaba súper dispuesto, llegaba contento porque le fue excelente ese día con el área de matemáticas, cosa que tal vez no siempre le va muy bien. Pero ese día, como llegó, no tuvo un almuerzo tranquilo, los padres se pelearon, él estuvo presente, nadie le preguntó, hijo, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Y él quería contar que entendió matemática cuando tal vez nunca lo hace, desmotivó por completo todo lo que esa persona quería lograr ese día por la influencia social. Este caso es uno de los más comunes, que es el tema del hogar, porque es lo que a los menores más los aflige. Pero si nosotros nos damos cuenta, el menor cada vez se vuelve un ente mucho más social. Es decir, la interacción que tiene con los amigos en el colegio ya influye en gran magnitud en su desempeño y en su aprendizaje. Creo que a todos les ha pasado alguna vez conocer a algún menor que no quiere ir a clase porque lo molestan, porque le hacen bullying, o porque la amiguita de toda la vida le dijo, no, yo no quiero ser tu amiga. Es el fin del mundo para ellos. Y nosotros cometemos muchas veces el error de desvalorar lo que está pasando y decirle, oye, pero ¿cómo se te va a ocurrir decir que ya no quieres estudiar? Solo es una pelea de amiguitas, ya se va a solucionar. Pero no es así. Para nosotros puede ser algo pequeño, algo mínimo, pero el valor que el menor le atribuye al problema que está pasando en este momento con su amiguita de 5 o 6 días, quién sabe, o tal vez de un año, 2 años, es algo fuerte porque sus relaciones de los niños es los amigos y la familia. Es lo único que ellos tienen, no tienen un trabajo, no tienen un ambiente en el cual de la nada ellos deciden ir a distraerse, a relajarse. Entonces, una recomendación que les quiero dar aprovechando este punto es que jamás desvaloremos o minimicemos los problemas que puedan tener los niños. Así para él haya sido el fin del mundo, tal vez que se salió de la rayita del dibujo, no hay que decirle, oye, déjalo. Hay que tratar de entender por qué para él es tan importante y afectado de gran manera que esto haya sucedido. ¿Qué consecuencias está trayendo? ¿Y qué hay detrás de este problema que nosotros podemos ver solo la parte más visible, pero no podemos saber realmente lo que está pasando si es que nos vamos a dedicar a juzgar o a dar un punto de vista sin haber entendido lo que realmente pasa en el menor? Y ahora tenemos el siguiente grupo de factores, los cuales son relacionados con las diferencias individuales, teniendo 3 principios. El primero, diferencias individuales en el aprendizaje, es decir, qué es lo que funciona en Juanito, en Lucrecia, en Ana María y en Dante. ¿Qué diferencia tiene cada uno en el momento de aprender? Ahora, el aprendizaje y la diversidad habla de nivel mundial, de los diferentes procesos que se han establecido, las diferentes estrategias que nosotros podemos ir encontrando que el menor se ha adaptado a ellos. Y cuando hablamos de estándares y evaluación, a la forma en la cómo nosotros vamos a poder realizar una evaluación y tomar en cuenta que estos estándares de evaluación muchas veces tienen que adaptarse a la persona. No vamos a evaluar de la misma manera tal vez a un niño que tiene un TEA
que a un niño que tiene un CI muy alto, rinde y académicamente tal vez está por encima de niños de su edad. Entonces tiene que ser adaptable, pero para que pueda hacer ello, nosotros tenemos que haber realizado una evaluación y un conocimiento directo del menor. Entonces, hasta ahí. Me gustaría saber si es que todo está claro, hay alguna pregunta, hay alguna duda o puedo continuar. Todo claro, gracias. El resto de participantes pueden ir confirmando si es que está claro para poder continuar. Gracias. Gracias, Pedro. A ver, ¿por qué iba a evaluar a un niño con TEA y a otro sin ningún diagnóstico? No estamos hablando directamente una evaluación buscada. Estamos nosotros direccionándonos en el tema de una evaluación de clase, como si el niño estuviera en un aula de clase. Entonces, si es que mi alumno que no tiene ningún diagnóstico tiene que ser evaluado y el niño con TEA también tiene que ser evaluado, no lo vamos a evaluar de la misma forma cuando ambos tenemos que comprobar la adquisición del nuevo aprendizaje. A ello me refería. Claro, la influencia del desarrollo en el aprendizaje, como acabamos de ver, estamos dirigiéndonos a todo lo que es prácticamente orgánico. Orgánico y cómo esto predispone a que el menor pueda estar en condiciones óptimas dentro de clase. Usualmente se relaciona bastante con el tema de la salud, la alimentación. Si es que vemos que es una persona que tal vez tiene un estado de salud deteriorado, es un niño que tiene un diagnóstico físico, es decir, de salud, que puede influir emocionalmente, nos vamos dando cuenta que este menor en definitiva no va a poder desarrollarse de manera óptima, como la anemia. Era un claro ejemplo que se puso. Si es que nosotros tenemos a un niñito con anemia y está en clase y el resto está en un 100% atento, conversando, ¿qué características va a tener este niño? Va a estar desganado, de sueño, no va a tener fuerza, se va a encontrar desmotivado. Y si es que una persona tiene estas características que acabo de mencionar, no va a recibir la información de la manera adecuada. Van a haber diferentes factores, diferentes características que nosotros nos vamos a ir dando cuenta, como el desgano, eh, se va a distraer fácilmente, no porque no le llame la atención lo que el docente pueda estar enseñando en ese momento o lo que nosotros le podamos estar diciendo, sino porque a nivel de sistema nervioso, esta persona no va a poder estar en un 100% a nivel de conciencia. Va a tener otros factores como son los físicos, los cuales van a estar generando desgano, decaimiento, desmotivación. El tema de la conciencia, vuelvo a repetir, no va a estar en su 100%, va a tener sueños, se va a encontrar decaído. Y es por ello que esta persona no va a rendir igual que otros. Es por ello también que he mencionado que ya hay instituciones que se encargan de comprobar el estado de salud de los menores y asimismo instituciones tienen bastante enfocada el área del asistentado social en la cual se hace un seguimiento continuo del estado de salud del menor para poder comprobar que no haya esta presencia en, que tenga un efecto en su aprendizaje. A ver, en la evaluación de los profesores hacen una sola evaluación para su aula. Y si hay diferencias en el aprendizaje, ¿cómo podrían evaluar a la diversidad? Ese es un tema en realidad, Joyce, y gracias, un poco delicado, ya que no todas las instituciones en verdad cuentan con las facilidades. Muchas veces el Estado atribuye ciertas leyes en el cual ya debe haber un psicólogo dentro de la institución, cuando tú en realidad vas a la institución y pues no es lo que pasa, pues, ¿no? Encuentras una realidad completamente distinta. Entonces, es para ello que nosotros se tiene que manejar desde el inicio académico una historia del alumno en el cual nosotros a nivel minucioso podemos darnos cuenta el tema físico, emocional y familiar.
para darnos cuenta que de estos factores, cuáles de ellos van a poder influir y si es que hay alguna evaluación psicológica previa, algún diagnóstico previo, desde el inicio poder tomarlos en cuenta y establecer qué criterio de evaluación diferente se va a poder tomar con este menor. Pero lo importante en este punto también es que desde el inicio se establezca la colaboración y el compromiso completo de los padres. Acuérdense de la terna, se tiene que trabajar el docente, el psicólogo y el padre de familia. Y tenemos que quitar bastante la idea errada que tienen los padres. El psicólogo en el colegio va a poder solucionar los problemas de casa cuando tal vez los padres ni siquiera asumen que hay un problema. O que el docente tiene que encargarse de la educación cuando en casa tal vez ni tiempo le presta. Entonces, es necesario identificar a la población oculta. Claro, es por ello que acabo de mencionar hace unos minutos de que se tiene que tener una historia de cada uno de los alumnos, identificando factores que puedan influir, como es el tema emocional, el tema de la salud y el tema emocional, incluyendo diagnósticos previos. Supongo que a eso te refieres con población oculta, un estudio previo para poder dar cuenta con qué tipo de personas vamos a poder ir nosotros interactuando. Y a la par, comprometer a los padres. Si nosotros no comprometemos a los padres, créanme que el trabajo que nosotros realicemos sí va a tener un efecto, pero no como nos gustaría y mucho menos va a poder prevalecer, porque el principal ente de apoyo que ellos van a tener es en el hogar. Entonces, si del hogar no sale este compromiso y el seguimiento continuo de lo que nosotros podemos trabajar en el colegio, en el consultorio, va a ser un trabajo que no se va a lograr en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir continuando. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta también el tema del estilo de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, hay que nosotros poder diferenciar estos tres términos. Estilo es el modo, la manera, forma, uso en la cual se va a poder dar directamente un conocimiento. Aprendizaje es la acción de aprender, es decir, la misma acción de recibir la información. Ya hablamos directamente de lo que va a tener que realizar el aprendiz o el estudiante. Y cuando nos referimos a aprender es netamente adquirir el conocimiento por el medio o la forma en la que nosotros vamos a ir estableciendo, en este caso por el estilo. Ahora, estilos de aprendizaje tenemos bastantes y acá solo se van a mencionar porque nosotros nos vamos a centrar en la parte socioemocional. Tenemos, por ejemplo, los estilos de Kolb, divergente, asimilador, convergente, acomodado, de Jung. Tenemos de Lorenz, perceptores, pensadores, sensibles, intuitivos. Simon and Bryan, perceptores, pensadores, sensitivos, intuitivos. De Merrill, amigables, analítico, conductor, expresivo. Pero lo más importante nosotros que tenemos que saber es relacionarlo a uno de los primeros puntos que dije a un inicio, que nosotros no tenemos que hacer que mi alumno se adapte a mi estilo de aprendizaje, al estilo de aprendizaje que yo quiero imponer, o a la clasificación que yo estudié y me aprendí y dije, ya, esta para mí es la adecuada, sino al contrario, que todo lo que yo he aprendido y la facilidad que yo tengo para indagar y averiguar más, pueda adaptarse al alumno. Eso es algo que hay que tenerlo en mente siempre claro. Cualquier estilo de aprendizaje, cualquier clasificación, tiene que encontrar la forma en la que se pueda adaptar al alumno para que, en base a una evaluación, a un conocimiento, a una relación directa, a esa facilidad de empatía que nosotros vamos a tener con ellos, pueda generar que el aprendizaje sí sea óptimo. Ahora, vamos a ir tocando ciertas frases, ciertas ideas que la gente tiene y muchos afirman tal vez sin algún fundamento. Yo solo las voy a mencionar y voy a pedir que a nivel personal, en su mente, cada uno de ustedes respondan lo que consideran que es la respuesta adecuada a lo que ustedes piensan que es. Primer punto, cada cerebro es único. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Excelente. Ahora vamos a ir viendo. Todas las emociones son aprendidas. Tercer punto.
emociones, pensamiento y conducta están interconectados, el cerebro cambia constantemente con cada experiencia. La primera parte del cerebro en desarrollarse son los lóbulos frontales. La emoción informa a la razón. El cerebro envejecido no puede aprender. Tanto el ejercicio físico como el sueño contribuyen al enriquecimiento cerebral. Las experiencias múltiples y ricas son esenciales para que el aprendizaje sea significativo. Y por último, un proceso de aprendizaje desligado de emoción es más eficiente. Entonces, en base a estas premisas que he podido mencionar y que cada uno tal vez a nivel personal ha podido afirmar si es que es verdadero o falso, lo que vamos a desarrollar en estos momentos. Tenemos que tomar en cuenta el nuevo paradigma educativo. En el siglo XXI estamos hablando de un aprendizaje lógico-emocional, es decir, se toma en cuenta bastante las emociones y la influencia que tienen en el razonamiento, mientras que la escuela tradicional hablaba más que todo netamente en la razón, nada más. Lo que los docentes se decía se tenía que respetar a cabalidad. Ahora, la emoción tenemos que entenderla como un constructo multidimensional. ¿Por qué? Porque es una experiencia cognitiva o estado mental particular. Es algo que cada persona lo vive de manera distinta. Por ejemplo, algunos, ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, a algunos les puede haber generado miedo, a otros tal vez no, a otros tal vez desinterés, con ellos no es lo que está pasando, tal vez no les interesa, son indiferentes. Es porque esto va a ser distinto, es decir, la forma en la como nosotros vamos a asimilar una emoción en base a la experiencia o el estímulo que puede estar sucediendo, va a ser único para cada persona. Cada uno lo va a vivir a su manera, de manera particular. Cuando nosotros nos referimos netamente a una expresión somática y cambio fisiológico, es porque esta emoción va a tener una influencia en nuestro cuerpo. Como lo más común es el pulso acelerado, el sudor, tal vez un poco la hiperhidrosis palmar, comenzamos a sudar, o tal vez comenzamos a temblar un poquito, dependiendo de la emoción que nosotros podamos estar presentando. Es por el mismo cambio fisiológico que está generando esta emoción. Ahora, el impulso a la acción. Estamos nosotros refiriendo a qué es lo que va a hacer, es decir, la conducta directa que se va a presentar en base al estímulo que se puede haber presentado previamente. Es en base a estos tres componentes exactos, los cuales siempre van a estar interconectados, es que las emociones van a tener un impacto realmente fundamental en el aprendizaje. Si es que el docente, en el afán de querer hacer una clase, dijo un comentario que tal vez en el menor generó miedo, angustia, preocupación o cierta ansiedad, va a generar que este menor en clase tal vez esté tambaleando un poco, sudando. Dentro de él cognitivamente va a generar cierto rechazo, lo cual se va a mostrar con el desinterés. Ya estaríamos hablando de una conducta que se está manifestando. ¿Y cómo se puede manifestar más este desinterés? Dibujando, conversando, y no necesariamente porque el alumno sea un alumno distraído, sino porque algo hubo durante este proceso de aprendizaje que hizo que el menor lo asimile como rechazo, desinterés, le tengo miedo, quiero huir, y como no puedo salir de clase, lo manifiesto con estas conductas que erradamente se pueden calificar como distracción o como un alumno indisciplinado que erróneamente se le llama a algunos, no a todos en definitiva. Ahora, vamos a ir viendo estos datos importantes que están en relación a lo que se ha mencionado y nosotros hemos ido mencionando anteriormente si son verdaderos o falsos. Ahora, los cerebros son diferentes en su habilidad para resolver problemas. Hubo una señorita que ni bien dije la premisa, automáticamente afirmó y dijo sí, es decir, afirmó que son diferentes. ¿Por qué? Porque cada alumno, cada cerebro está influenciado por lo que trae de su contexto, de su familia, de sus amigos, de la cultura, incluso de la religión que pueda tener, cómo está contribuido con la formación de su familia, todos los conocimientos previos y todas las experiencias pasadas que ha ido teniendo. Cuando nosotros hablamos de que es diferente,
También tenemos que tener en cuenta que esta diferencia va a generar que este alumno pueda aprender, lógicamente, de una manera distinta que lo hace el alumno X, tal vez. ¿Por qué? Porque uno puede haber recibido una formación tal vez de padres docentes y el otro alumno simplemente, sus padres trabajan todo el día y ¿quién lo ayuda? Muchas veces un tío, una tía, el abuelito, alguien que trabaja en la casa o tal vez solo. Entonces, esta experiencia pasada, este conocimiento previo de haber generado un aprendizaje más individual, va a predisponer a que la forma en la que este niño va a ir aprendiendo va a ser distinta a la que tal vez un niño siempre necesitaba un reforzador, un motivador, alguien que le está preguntando cómo te ha ido, está bien, cuéntame, y tal vez ha generado mayor comunicación. Otro punto. El cerebro cambia constantemente con la experiencia. Y esto en definitiva va ligado a la característica principal de la sociedad, que es dinámica. Porque cada experiencia va a sumar un nuevo conocimiento dentro de nosotros, el cual se puede corroborar, se puede comprobar, se puede comparar en relación a los conocimientos previos que se han ido teniendo. De tal forma que se puede ir descartando conocimientos y adquiriendo nuevos, o simplemente se pueden ir complementando, pero al descartar o al complementar, estaríamos hablando de que también se está cambiando todo lo que nosotros hemos introyectado. ¿Y en base a qué? En base a experiencia. Ahora, el desarrollo tiene alto grado de plasticidad y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Esa es una de las características que a mí siempre me ha gustado bastante y considero que esto se relaciona bastante a la frase que el cerebro no tiene límites. No tiene ningún límite. El límite nos lo ponemos nosotros. Y eso ya viene en un tema emocional o en un tema tal vez de pensamientos cerrados. El cerebro, al tener esta facilidad de plasticidad, quiere decir que se puede adaptar. Se puede adaptar en cualquier momento de la vida. Lógicamente, tal vez en algún momento va a ser mucho más complicado, como tal vez que una persona de 50 o 45 años que jamás ha visto inglés quiera aprender inglés, en definitiva va a ser algo complicado. No imposible, pero sí distinto. Pero por la facilidad que tiene el cerebro de adaptarse, lo va a lograr de diferente forma, pero se va a lograr el objetivo planeado, buscado. Esta plasticidad del cerebro también se direcciona a todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, amical, el tema del aprendizaje, en un futuro en el tema laboral. Ahora, tenemos que saber muy bien que lo que incorpora el cerebro cada día va a sumar en definitiva al aprendizaje. El cerebro todos los días incorpora millones de cosas. Pero antes de continuar, tenemos que también tener en cuenta en que la principal función del ser humano en la vida es aprender, ¿ok? Eso hay que tenerlo en claro. Hay algo que me decía un médico que fue docente, muy, muy bueno, es el ser humano aprende toda la vida, excepto en un solo momento, que es el día de su muerte. Es el único momento en el que se acabó y ya no se aprende. Pero luego aprendes en cada momento, desde que te despiertas, desde la forma en la que tal vez tú ni siquiera ibas viendo la calle y una vecina te saluda y te cambió por completo el estado emocional porque viste, ok, ella saluda y yo no lo hice, entonces aprendí tal vez que es algo nuevo que debo incorporar en mi vida, ¿no? Cuando conversas con tus familiares, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tus amigos, con tu pareja, con tus alumnos, con tus pacientes, aprendes de todas las personas. Es por ello que el cerebro todos los días incorpora todo lo que se va a ir mencionando. Incorpora conversaciones, incorpora imágenes. Es decir, no sé si les habrá pasado que tal vez tú estás en un lugar y escuchas una canción e inmediatamente lo relacionas con un momento de tu vida. O hueles algún perfume e inmediatamente lo relacionas con un momento de tu vida y se te viene una imagen directa a la cabeza. Y eso es ¿por qué? Porque es algo que tú lo has incorporado en algún momento de tu vida, el cual para ti fue importante. Decidiste asignarle un gran sentido de valor a ese momento, el cual
automáticamente de manera condicionada lo trajiste al presente. Ahora, el ser humano definitivamente incorporamos sonidos todos los momentos, y esto lo podemos ver claramente en este ejemplo que les voy a dar. Una docente que enseñó hace mucho tiempo en el colegio nos mencionaba que llevaba más de 30 años enseñando, que para ella era tan fácil estar en la calle y que alguien le diga, Miss, profesora, y ella automáticamente con el sonido, es decir, con detectar la voz del alumno o la alumna que la saludaba, sabía quién era, porque es como tú le atribuyes el valor también a lo que está sucediendo. Entonces, incorporamos sonidos, los cuales también los vamos a relacionar de manera automáticamente con algo. En este caso, esta profesora pudo lograr relacionar de manera rápida y eficaz la voz de una persona con la alumna. Tal vez no se acordaba mucho de esta persona, pero la voz sí la relacionaba directamente con su físico o con su nombre. Lógicamente, traer muchos más recuerdos implica mayores procesos, ¿no? Pero que puedas relacionar la voz con una persona ya es bastante. Y hablando de una docente que tal vez enseñaba más de 200 alumnas en un año, entonces, porque enseñaba diferentes cursos, entonces estamos hablando de una gran capacidad de relación que puede estar desarrollando mediante el tema del sonido. El cerebro incorpora colores, incorpora acciones, y cuando hablamos de acciones tenemos que tomar en cuenta en que, si bien es cierto, las incorpora, pero también las valora, le atribuye un significado. Por ejemplo, hay niños que nosotros podemos ver que botan basura en los carros, ¿no? Están con su papá y de la nada está tomando su jugo en caja, su plátano, qué sé yo, y lo tira por la ventana. Entonces, ¿la culpa es del niño en realidad? ¿De quién creen que puede haber sido la culpa? Si es que yo veo que mi papá lo hace, mi papá que es quien me alimenta, que es mi papá que el que me enseña lo bueno, el que me compra el chocolate, el que me lleva al colegio, el que me da todo lo que yo necesito y veo que lo hace, lo voy a poder interiorizar como algo bueno. Entonces, esa acción ha sido introyectada como positiva porque ha sido de un referente positivo. Entonces, así como atribuye las acciones, las puede valorar como positivas o como negativas en relación al referente que ha tenido esta persona. Entonces, el cerebro también asume traumas, es decir, momentos fuertes en la vida de cada alumno que van a generar un efecto en negativo. Por ejemplo, tuve una oportunidad de conocer a una alumnita que para ella fue realmente un trauma cuando la dejaron por más de una hora sola con una niñera a la cual no conocía. Y este momento bastó, y como vuelvo a decir, solo fue una hora y un poquito más. Entonces, este momento bastó para que esta menor no quiera que la dejen sola en el colegio. Esta menor estuvo aproximadamente 2 semanas en un llanto, hablando de primer grado de primaria, un promedio de 2 semanas aproximadas, todas las mañanas en un llanto fuerte. Emocionalmente, la menor se expresaba de una manera muy enérgica porque quería quedarse con su mamá, y la mamá tampoco hacía nada impositivo para poder ayudarla porque se quedaba. Entonces fue un trauma lo que generó que esta menor no quiera separarse de sus padres, porque para ella el momento en el que la dejaron sola sin avisarle lo que iba a pasar, ni mucho menos conocía a esta persona, generó esto, que desencadenó estas consecuencias negativas. Ahora, hablamos del tema de las emociones. Incorporamos todo tipo de emociones, las cuales las vamos asumiendo como propias, pero también incorporamos valores. Y el tema de los valores es algo que muchas veces se ha ido perdiendo, porque la relación con los padres hoy en día no es tan directa. Es más que todo con los amigos, con los docentes o con los psicólogos. Entonces, por X motivo, por factores que tal vez por la propia sociedad y por el propio trabajo influyen en que no hay una relación tan directa con los padres, es que nosotros tenemos que jugar un rol bastante importante en la adquisición de valores de los menores, para que puedan apoyarse,
para que puedan entender, para que puedan respetar, y todo esto se va formando desde pequeños. Si nosotros hacemos un aprendizaje carente de valores, cuando nosotros vamos a querer impartirlo 2 o 3 años después, no va a ser imposible, pero va a ser complicado, porque se le va a dar algo nuevo a una persona que ya ha sido formada, desconociendo lo que nosotros queremos impartir. Y si es que durante 3 o 4 años no lo ha tomado en cuenta y ha vivido bien, ha vivido tranquilo, cómodo, no se le ha generado tal vez ningún problema, ¿por qué dejar el estilo de vida que estaba llevando calificado como positivo? Porque recién se le va a explicar algo nuevo, va a generar cierto rechazo, cierta indiferencia. Ahora, es importante también resaltar que muy aparte de todo lo que nosotros aprendemos, tenemos que saber que el cuerpo influye sobre el cerebro y el cerebro controla el sueño. Y aquí está relacionado bastante lo que hemos estado mencionando al tema del desarrollo físico, que vi algunas preguntas. Y está detallado ya, el sueño, la nutrición, la hidratación, el ejercicio y el humor. Entonces, aquí sí podemos detallar un poquito más. El tema del sueño, tenemos que evaluar muy bien cómo los padres están haciendo un control y una supervisión directa de la calidad del sueño. Algunos dicen, no, sí, mi hijito se acuesta a las 9 de la noche. Y tú le preguntas, se acuesta, pero duerme a las 9 de la noche. Y el padre muchas veces dice, bueno, yo lo dejo, yo respeto que se duerma. Y tal vez ese respeto influye que lo dejo con el celular. Y se puede haber quedado 10 o 11, 12 o quién sabe hasta qué hora con el celular. Por lo tanto, la calidad del sueño ya ha sido perjudicada. Es un niño que durante el día, durante la clase, va a tener episodios de somnolencia y se va a encontrar desmotivado, en definitiva. Nuevamente hablando del tema de la nutrición, eh, va a influir de diferentes formas. Cuando hay una nutrición muy deficiente, es decir, no hay una adecuada alimentación y el niño no tiene los nutrientes adecuados, va a generar también sueño, cansancio, desmotivación, ciertos mareos, físicamente no va a tener la fuerza para rendir como otros alumnos. El tema de la hidratación igual, necesitamos tener un cuerpo hidratado todos los días. Y eso es lo que a los padres también se les olvida. Por ejemplo, en las loncheras les mandan el jugo liber, eh, gaseosa o tal vez solo yogur. Y el agua se olvida muchas veces. Y cuando hablamos de hidratación hablamos de un líquido bastante sano, que es solo el agua. Pero también yo sí puedo recalcar que he conocido bastantes alumnas que, wow, no pueden vivir sin el agua. Entonces, algo están haciendo bien esos padres. Y tenemos que nosotros transmitir esa idea adecuada, que acostumbremos a los niños antes que la gelatina, antes que el jugo o gaseosas, otras bebidas que se les ha acostumbrado. Tienen que basar su hidratación primero en su agua y complementarlo con alguna bebida sana, algún jugo natural que los padres o nosotros podamos recomendar. El tema del ejercicio. Eh, Antes los niños salían a jugar, aunque sea jugar yaces, jugar con el trompo, pero ya estaban al menos en la calle, al menos ya se agachaban en cuclillas para poder jugar, ya eran ciertos movimientos por más pequeños. Y los juegos también eran distintos, por ejemplo, jugaban a las chapaditas, al vóley, al partido, a los congelados, diferentes temas. Hoy en día los alumnos y los niños se están educando con una vida bastante sedentaria, que es ir a clase, regresan, en el recreo se sientan a conversar, tal vez ni siquiera ya está esa motivación para querer jugar, ejercitarse. ¿Por qué? Porque en casa no lo hacen y tampoco los motiva. Llegan a casa y almuerzan, se sientan a ver tele, hacen sus tareas, a la computadora, al celular, cena, a la tele, a dormir. Y la parte del ejercicio, ¿dónde está? Entonces, ese sí es un punto que también se ha ido perdiendo bastante y que en definitiva influye. Y por último, el humor. Siempre es importante que podamos darle una chispa a nuestro día, que tengamos esa energía, esa vibra positiva, de ver que cada día va a ser diferente y enseñarle a los menores que de nosotros depende poder darle este sentido a cada día. Por ejemplo,
Si como padres o como psicólogos nosotros nos mostramos amargados, molestos, desgranados, vemos que el hecho de poder brindarles una asesoría o una consejería para nosotros es pesado, es como una obligación, estamos transmitiendo este tipo de emociones negativas. Entonces, ¿cómo voy a querer que un alumno tenga emociones positivas si yo le estoy demostrando otras completamente distintas? Y la principal que debería tener un niño es la capacidad de reírse de sí mismo, de sus propios errores, de lo que pasa, en lugar de estar quejándose, en lugar de estar encontrándole todo lo malo, lo negativo, las cosas que le puedan estar sucediendo. Ahora, otros factores que influyen y que están relacionados a lo que hemos conversado es la actividad física que se ha mencionado, el aprendizaje novedoso, significativo, cuando nosotros podemos atribuir algo nuevo, algo distinto a lo que el alumno ha estado acostumbrado, la complejidad creciente y coherente, es decir, que cada día vamos a ir desafiando que este aprendizaje va a incrementar en cierta medida su complejidad, pero que a la vez vaya con un nivel de estrés manejable. Hay un problema también que en algunos colegios recargan de tareas a los menores, a los alumnos, incluso desde pequeñitos. Y el solo hecho del alumno saber que tiene que llegar a casa y cumplir tarea matemática y X curso ya genera una predisposición negativa, la cual solo refleja que está teniendo un nivel de estrés. Entonces, lo que se enseñe, lo que se deje, lo que se necesita, tiene que estar en relación a un estrés manejable que pueda el niño controlar de acuerdo a su edad. Lógicamente, un niño de 7 años, 8 años, no va a manejar el mismo nivel de asignación que un adolescente de 13, 14, 15 años. Son edades y etapas completamente distintas. Ahora, cuando nosotros hablamos también del tema del apoyo social, es decir, ¿qué apoyo tenemos en la familia? ¿Cómo nuestro círculo de amigos, es decir, de los menores, influye de manera positiva? Y el mismo entorno de la cultura, de la sociedad, del vecindario, también está influyendo. Muchos no le atribuyen tanto valor a esto, pero en definitiva sí es algo que deberíamos darle mayor énfasis. Por ejemplo, si es que en casa el padre está ausente tal vez y el niño se la pasa viendo desde las 6 hasta las 8:30, 9 de la noche, programas que no tienen gran contenido y que se basan en cosas que no necesitan aprender ellos, ¿cómo yo voy a poder aceptar que mi hijo pueda relacionarse de manera adecuada, que tenga un mejor vocabulario, si es que tal vez el entorno social está influyendo de manera negativa? Nuevamente estamos viendo el tema de la buena nutrición, también tener tiempo suficiente. ¿Y por qué también tocamos el tema del tiempo suficiente? Es porque a veces a los menores en el hogar se les atribuye actividades que no están relacionadas con su edad. Y uno de los casos más comunes que se tiene es cuando son los hermanos mayores y su responsabilidad de ellos es de un niño tal vez de 7 años, es de cuidar del hermanito de 2 años. Entonces, el tiempo que se le está atribuyendo al niño para cuidar al hermanito de 2 años se está convirtiendo en un tiempo de un niño padre de familia, cuando no es lo más adecuado. Una cosa es apoyar en algunos momentos cuando del menor nace, pero darle la responsabilidad completa de hacerse cargo del hermanito menor es algo que no debe suceder porque ese tiempo es un tiempo que se le está quitando de infancia al niño y el cual en definitiva no se puede regresar. Y por último tenemos la estimulación sensorial. Todo lo que se refiere al tema de los sentidos, cómo los puede trabajar, cómo los puede asimilar y cómo estos también juegan en respuesta a cualquier factor que se presente, factor de estrés o cualquier estímulo. Ahora, vamos a ir viendo, permítanme un segundo, vamos a ir terminando ya, sí, estamos bien. Vamos a ir viendo ahora que tenemos ciertas etapas del desarrollo emocional, ¿de acuerdo?
La primera etapa es darse cuenta e identificar las emociones. Los menores pueden hacerlo en definitiva. Entonces, ¿qué implica? Es que ellos expresen sus emociones a través de las conductas. Un claro ejemplo está, Pedro está haciendo un ejercicio de matemática y no le sale, entonces rompe su hoja. Al romper la hoja, ¿qué nos está dando? A demostrar cólera, enojo, frustración, que no está controlando sus emociones. Entonces, un adulto tiene que intervenir en ese momento, en definitiva, para poder verbalizar y concretar que lo que está realizando está mal y cómo, demostrando qué emoción está sucediendo. Por ejemplo, Pedro, puedo ver que estás enojado. Es decir, le estamos diciendo la emoción que él tal vez no entiende, pero ha manifestado a través de una conducta, porque no estás pudiendo resolver el problema. Y le hacemos entender que esa emoción que ya le dijimos que le está sintiendo tiene un origen. Si es que el menor sabe en ese momento y entiende que la emoción que descubrió tiene un origen, va a poder comprometerse y darse cuenta que lo que debe hacer es trabajar en el origen para poder eliminar, es decir, que esta emoción ya no esté presente. Ahora, segundo paso, conectarse con las propias emociones y aceptar los sentimientos que las acompañan. En este caso, ¿cómo pueden apoyar los adultos? Es que aprendan a aceptar lo que sienten, de darles a entender al menor que no está mal enojarse, está mal tal vez no saber controlar y que las conductas propias de esta emoción negativa se intensifiquen y lo perjudiquen. No les podemos decir, está mal que te enojes, ¿por qué lo haces? Oye, no, sino darles a entender que nosotros podemos pasar lo mismo que ellos están pasando en ese momento, pero que así como él, su prima, su hermana, yo, su profesor, su psicólogo, lo puede pasar igual, también puede manejarlo. Un claro ejemplo, es entendible que uno se sienta así cuando no puede resolver un problema. Entonces, en el primer momento le hemos dicho de que él se enojó porque no pudo resolver un problema. Ahora le decimos que es normal, que lo que está sintiendo es parte del resultado de no haber logrado algo. Pero aquí viene un punto muy importante. Ahora, el tercer paso es expresar las emociones de una manera apropiada. Primero le expresó de manera inadecuada, le dijimos qué emoción negativa fue, qué consecuencias trajo consigo, qué lo originó. Luego le dimos a entender que es entendible, que es normal, que no debe sentirse mal por ello. Pero ahora la misión y el objetivo del adulto es darle a conocer y enseñarle el modo, la forma, las estrategias adecuadas para expresar lo que ellos sienten, dándole a entender que la forma en la que lo expresó en un inicio no fue la adecuada. En este caso, la próxima vez cuando te sientas enojado, en vez de romper la hoja, pídeme que te lo vuelva a explicar. Entonces, ahí le damos a entender que lo que debe hacer no es romper la hoja, sino es buscar una solución, porque en el primer momento él creyó que al romperlo iba a poder solucionar las cosas, de manera errada, lógicamente. Pero si nosotros le decimos que se enojó porque no entendió, que es normal, pero si es que se vuelve a sentir enojado, nuevamente ahí estamos dando de manera inconsciente la idea de que es normal, en vez de hacer lo que hizo mal, que le demostramos al inicio, tiene otras soluciones. Como en este caso, pídeme que te lo vuelva a explicar. Otra opción podría ser, intenta leerlo de otra manera. ¿Qué tal si le pides ayuda a un compañero? Es decir, darle una gama de posibilidades para que el niño sepa que lo que hizo no es la única forma en la cual va a poder desencadenar sus emociones, las cuales, si bien es cierto, lo frustraron, pero se manifestaron de manera negativa. Ahora, cuarto paso, tener la capacidad de manejar los sentimientos propios y ajenos. Aquí es muy importante que el adulto tiene que ayudar a los niños a fomentar el entendimiento y el respeto por los sentimientos ajenos. Y esto va en relación a todo lo que hemos hecho en un inicio. Si es que yo le digo al niño que lo que él ha sentido es entendible y que se puede mejorar, estoy dándole el ejemplo de que yo entendí y respeté lo que a él le pasó. Entonces, si es que yo he podido realizar eso en un momento de frustración y con acciones negativas que él tuvo y manifestó, en definitiva, él también va a ser capaz de respetar lo que pueda pasar a otra persona.
y entenderlo, no juzgarlo, ni mucho menos minimizarlo o molestarse. Acá tenemos el ejemplo. Todos nos sentimos enojados en algún momento al no poder resolver un problema. ¿Quién quisiera explicar el ejercicio a Pedro? Al nosotros demostrar que todos pueden pasarlo, que es algo que se puede generalizar y que también estamos respetando lo que otro va a pasar y que esos otros pueden respetar lo que nosotros estamos pasando, el alumno nuevamente o el menor, el niño, va a entender que ya se encuentra en la capacidad de poder regular y poder manejar estas emociones a través de estos 4 pasos. Ahora, frente a una situación de estrés, justo estábamos hablando también del tema de que el manejo del estrés sea tolerable de acuerdo a la etapa del menor. Cuando hay una situación de estrés muy fuerte, el cerebro se bloquea, es decir, bloquea esa capacidad para recordar información previa, para poder adquirir nueva información. No sé si les habrá pasado que les dan una noticia muy fuerte, negativa, que a ustedes los frustra, y en ese momento se olvidan por completo lo que van a hacer, se olvidan tal vez la exposición que tenían realizada para ese día, o tal vez en una entrevista laboral te dieron una mala noticia antes, fuiste a tu entrevista y te frustraste, no pudiste desempeñarte como tú sabes que eres, porque hubo algo, una situación de estrés que desencadenó que tu cerebro bloquee todo lo que tenía previamente adquirido o que tampoco tenga esta facilidad de adquirir la información. En este caso, si nosotros vamos, si tenemos una evaluación, por ejemplo, de un menor que ese día tuvo un episodio fuerte con sus padres, se enojaron, gritaron, qué sé yo, un problema muy fuerte, o vio un acto negativo, o vio que le robaron a alguien ese día afuera de su casa, va a llegar de una manera, va a llegar predispuesto de manera negativa a clases, por lo tanto no va a rendir de manera óptima. No va a recordar lo que se enseñó en caso que tenga una evaluación, no va a rendir de la misma manera, o de lo contrario, si es que no hay evaluación, no va a adquirir lo nuevo que se vaya a generar. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje no se va a dar de manera óptima. Es ahí la importancia de nosotros detectar cualquier situación de estrés que pueda estar presentándose y que afecte al menor tanto en una evaluación como en la adquisición de nuevos aprendizajes, es decir, en el desarrollo del propio aprendizaje. Ahora, en un momento también pudimos destacar el tema del aprendizaje significativo. A ver, es porque no tienes recursos para el manejo del estrés. Claro, porque en el hogar no se le puede haber enseñado, pero hay que darnos cuenta también que poder manejar el estrés para un adulto ya es el tema de que no tenemos los recursos para, pero para un niño es porque aún no se le ha enseñado. Lógicamente no lo tiene porque no se le ha ido enseñando, porque recién está en un proceso de aprendizaje y de adquisición de nuevas experiencias. Entonces es ahí cuando se tiene que trabajar directamente para que, como su compañera dice, pueda adquirir estos recursos y poder manejarlo en una situación futura. Pero si es que en ese momento nosotros no conocemos de las experiencias previas y tampoco nos damos cuenta de lo que puede haber pasado del menor, no vamos a poder orientarlo, vamos a omitir lo que está pasando y tal vez generar una idea errada de lo que podamos nosotros atribuirle al menor o a la menor. Ahora, el tema del aprendizaje significativo requiere que el alumno procese la información de la siguiente, a su manera, a su tiempo y en relación con sus mapas cognitivos. Hay muchos docentes, psicólogos, padres que se frustran porque la forma en la que ellos les enseñan, la manera en la que le están enseñando, no genera un resultado positivo. Es decir, no ayuda a que el menor pueda entender, analizar, interiorizar la información. U otros desean que, como ellos lo aprendieron en 5 o 6 minutos, creen de que todos los niños van a poder canalizar la información de esa misma manera y en el mismo tiempo. Entonces es muy distinto. Y cuando hablamos de los mapas cognitivos, es decir, a los esquemas en los cuales ya viene desarrollando su proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son los factores que... ¿Cuáles son los factores que crean este tipo de aprendizaje significativo? En definitiva, el sentido, es decir, el trabajo de todos nuestros sentidos, la conexión con los conocimientos previos y la conexión emocional.
Estos tres factores tienen que ir entrelazados. Cómo el manejo de nuestros sentidos y la recepción de diferentes estímulos se relaciona con todos los conocimientos previos que nosotros podemos haber tenido y con la conexión emocional. Es decir, recibo un estímulo, recibo un estímulo a través de los sentidos, qué valor le atribuyo en base a las experiencias propias en el tema de cognición y qué significado emocional le voy a dar a lo que está sucediendo. Es importante también que nosotros asumamos que el rol del docente, del padre, del psicólogo, del acompañante, es que nuestro trabajo, nuestra misión, sea crear un contexto que estimule, que te desafíe, que te motive, que te impulse a llegar, a querer descubrir cosas nuevas, que sea para ti un motivador constante del desafío, de asumir nuevas experiencias, de ver cualquier situación que se pueda presentar de manera positiva, de conectar emociones en beneficio de nuestro aprendizaje y a la vez de interiorizarlo como una necesidad y no como una obligación. Como se mencionó, que nosotros encontremos que el alumno se encamine a la misma meta que estamos teniendo como docentes, como psicólogos, como padres, de tal forma que al direccionarse a esto, ambos vayamos en el mismo camino. Entonces, esta es la sesión que tenía preparada. Espero que la información les haya servido, haya nutrido, haya enriquecido los conocimientos que ustedes ya tienen y a la vez recordarles que todo el proceso de aprendizaje va a ser distinto en relación de cómo nosotros conozcamos al alumno o al niño. Como lo mencionaron uno de los participantes, si nosotros no conocemos el panorama, es decir, no se hace un estudio previo, todo el trabajo que se va a poder realizar en ese momento no va a tener el mismo efecto, porque no sé en base a lo que yo voy a trabajar. Es por ello la importancia y la relevancia de poder realizar este estudio previo, conocer antecedentes, el tema de la salud, la familia, el tema físico relacionado a la salud y el tema emocional. Si nosotros conocemos estos tres factores muy importantes, créanme que hemos hecho bastante para poder conocer todo el contexto en el cual nosotros vamos a tener este desafío tan bonito y tan grande de generar un aprendizaje significativo en el menor. Entonces, eso sería todo lo que todo lo que he tenido preparado. Me gusta mucho trabajar el tema del aprendizaje, el tema socioemocional. A ver. Sí, en definitiva, Pedro, tienes mucha razón. Y me gusta mucho el aporte que ha dado Pedro porque lo puedo vivenciar en las clases que dicto, porque es bonito así como él da una idea, da algo positivo y que lo han ido haciendo varios. En este caso que ahora estamos teniendo un entorno virtual y tal vez la única condición que tenemos muchas veces es por el chat, que si el alumno, el compañero, los mismos alumnos propician este aprendizaje dando comentarios, haciendo preguntas, motivando, dando casuística, eso va a generar un mayor aprendizaje. Y ahí está la labor del docente, el psicólogo, reforzar, excelente, muy bien, felicitaciones, muy buena pregunta, contestarle. Es algo, por ejemplo, que yo siempre realizo. Inmediatamente veo un comentario positivo de los alumnos cuando estoy desarrollando la clase, les felicito, les digo, excelente, David, muy bien, muy buen aporte, me gustaría que me comentes un poquito más. El caso que tú has dado está sumando a los conocimientos que estoy impartiendo. ¿Qué hago? Refuerzo. Y si refuerzo al alumno A, al alumno B, el alumno C o D va a ver, ok, qué bonito que la profesora refuerce lo que él ha dicho. Yo también quiero que haga eso conmigo. Entonces, va a tratar de realizar lo mismo. ¿Por qué? Porque vio que tuvo un efecto positivo en alguien, que le gustó, le agradó y que le gustaría sentirlo. Entonces, el aporte que Pedro nos acaba de dar es valioso. Como alumnos tenemos que contribuir para que esto se replique dentro del entorno educativo, que definitivamente juega un gran valor personal en el tema del alumnado. ¿Listo? Entonces, para recordarles de igual forma que el día de mañana se va a estar trabajando el tema de los certificados. En el caso alguien no se haya inscrito para poder solicitar el certificado, pueden solicitarlo hasta el día jueves
por la tarde aproximadamente ya se van a estar emitiendo a todas las personas que ya lo han podido certificar. Me voy a sentir muy contenta y orgullosa de poder brindarles un tema, el cual ya lo vamos a estar trabajando para las próximas semanas en un horario idóneo como este, que creo que se le hace más factible a la mayoría. Y me gustaría tal vez compartir nuevamente un espacio como este para poder enriquecernos de conocimiento, de aprendizaje. Y algo que también quiero decirles a cada uno de ustedes es que lo que estamos realizando en estos momentos es de gran valor, porque estamos nosotros aprovechando al máximo el tiempo que tenemos. Tal vez en una situación distinta muchos hubieran aprovechado esta noche para ir al cine, ir a comer, ir a dar una vuelta, caminar, hacer algo fuera del hogar. Entonces, ahora que estamos dentro del hogar, tenemos la oportunidad de generar momentos de conocimiento como estos que están al alcance de cada uno de nosotros. Así que así que por este tema nuevamente yo recalco las felicitaciones. Es un indicador del gran interés que ustedes tienen por su formación profesional. No me gustaba el inglés hasta que tuve que vivir fuera. Muchas veces pasa eso. Pasa que hay ciertos conocimientos que nosotros generamos cierta resistencia, pero muchas veces la necesidad genera en ti que puedas adquirirlo. Y la necesidad, créanme que es mucho más fuerte. Entonces tenemos que tener esa mente abierta para poder nosotros adaptarnos a cualquier nuevo aprendizaje que en el fondo va a ser una necesidad. Entonces, si quieren mayor información del costo del certificado y puedan solicitarlo, como he mencionado, algunos ya lo solicitaron, se van a estar emitiendo el día de mañana por la tarde, y los que no lo han solicitado pueden comunicarse con la página y solicitarlo por ese medio. Y vamos a cerrar con esta última preguntita, porque ya estamos con el tiempo, jóvenes. ¿Cómo se puede apoyar al adolescente en lo socioemocional? Esa es una pregunta que me agrada bastante porque el año pasado he trabajado bastante con jóvenes y usualmente las características principales que ellos tienen es un poco el tema del desafío, el rechazo, nadie me entiende. Entonces, si es que ellos creen que nadie los entiende, lo primero que tenemos que hacer es entenderlos. Suena tal vez un poco simple. ¿Y cómo podemos entenderlos? Escuchándolos, generando cualquier tipo de espacio. Pero este tipo de espacio hay que evaluarlo en cuanto a sus necesidades y a sus intereses. Si es que le gusta la película, la serie, por ejemplo, una estrategia que yo utilizaba para poder realizar mis entrevistas el año pasado, que eran directamente con jóvenes, era preguntarles por sus series de Netflix, ¿ya? Y era genial, porque te decían series y algunas sí las conocía, y otras tal vez ni no las conocía, pero cuando no las conocía yo les era sincera, ¿no? Les preguntaba, ay, nunca escuché esa serie, cuéntame, ¿de qué se trata? O por ahí por el nombre, a mí me presumía algo y le decía, creo que es de esto, me podía confundir o no, pero para eso la adolescente lo aclaraba. Entonces, ese es un puntito que a mí me ha ayudado bastante, porque por ejemplo, hoy en día Netflix es wow, ¿no? Es uno de los mayores distractores que ellos tienen. Entonces tú, cuando te das cuenta qué tipo de series le gustan, por ahí puedes ir andando en sus intereses, qué emociones tiene constantemente, cómo estas series también las puede trasladar a su vida diaria. Entonces, pueden hacer un estudio en el tema de la música. Por ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta? Tal. Ay, ay, cuéntame un poco de esta música. Y yo no la he escuchado. Esto también lo apliqué bastante el año pasado con unas niñitas de sexto de secundaria que al inicio, muchas veces cuando hay problemas muy fuertes, generan rechazo al psicólogo porque lo que acabo de mencionar, creen que nadie las entiende. Entonces, uno de los motivos por el que esta menor creía que nadie los entendía era porque sus padres juzgaban sus gustos musicales. Era lo primero que me dijo. Ellos detestan que yo escuche BTS. Entonces, yo no sabía que era BTS. Ah, le digo, pero ¿por qué no les gusta? Es decir, traté de entender qué es lo que los padres le han dado a entender a la niña. Entonces ella me explicó, no, dice que me dio el motivo, pues no. Ah, le digo, mira, yo no sé por qué tus padres opinen de ello porque no los conozco. Pero qué tal si es que tú me dices alguna canción, me recomiendas, me escribes el nombre para yo poder escucharlo. A la niña como que no me creyó,
que lo iba a hacer, cuando en realidad sí lo iba a hacer. Entonces me dijo, no, me dice, tampoco le van a gustar. Ok, normal, no la pude obligar, porque cuando tú más obligas a alguien es mucho más complicado. Ok, no te preocupes, yo respeto tu decisión, pero si deseas, cuando gustes, yo quiero escuchar ese grupo. Ok, un día me fui a una charla que tenía en su aula de clases y se estaba portando con ciertas características, las cuales ya que tenía conductas que ya se estaban tratando con la docente, por las cuales ella iba a mi consulta. Entonces comencé a hablar de música, como que por ahí algunas opinaban de diferentes temas, y comenzaron a hablar de BTS. Y yo fui sincera cuando era la clase y les dije, yo jamás he escuchado ese grupo, me gustaría escucharlo, pero recomiéndame alguna canción que te guste. Y ella, al darse cuenta que fue algo que ya le dije a toda el aula, porque tal vez en algún momento creyó que solo lo dije para acercarme a ella, me escribió una listita en un papelito verde, recuerdo, de aproximadamente 5 o 6 canciones. Y pues me fui a mi oficina, a mi consultorio, y las comencé a escuchar. Y a los 2 días va a verme y me dice, Miss, ¿escuchó las canciones? Y yo le digo, sí, sí las escuché. Y daba la coincidencia que alguna de ellas sí, sí las había escuchado. Yo le digo, mira, no me sé todas, pero 2 me sé un poquito el coro. Y por ahí, créanme que me gané la confianza que esta pequeña no le había querido dar absolutamente a nadie. Y con cositas súper simples. Y esto se recalca bastante a lo que mencioné en un inicio, al tema de la creatividad. Nosotros, para poder trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con quien sea, tenemos que ser realmente creativos. La creatividad es una competencia básica que yo considero que debemos tener absolutamente todos. Así, absolutamente todos. Mientras más creativo y mayor interés y mayor interés demuestres tú de aquello que al menos le gusta, le agrada, le llama la atención, vamos a poder generar un acercamiento más directo. Y con los jóvenes es como lo he mencionado, no obligando, pero sí demostrando que nos interesa aquello que nos gusta, pero que respetamos los límites que nos quieran ir colocando. Y conforme nosotros manejemos esta imagen de interés, pero de respeto, sincero, lógicamente, vamos a poder ganar nosotros esa confianza que se maneja. Y una vez de que ya se gane esta confianza que necesitamos primero para poder trabajar con ellos, ir entendiendo qué es lo que ellos buscan, no lo que tú quieres trabajar. Tal vez, no, es que eres muy agresiva, pero tal vez para ella ser agresiva no es un problema. Tal vez cuando tú no ves a ese adolescente se la pasa llorando. Y para él o para ella su principal problema es esa labilidad emocional constante que tiene, esa vulnerabilidad que maneja y que nosotros no vemos. Entonces, preocupación, interés y respeto como base para generar confianza. Y luego saber entender qué es lo que busca, no lo que nosotros estamos buscando. Y una vez que conocemos lo que ellos están buscando, ya poder ir redireccionándolo a lo que nosotros podemos darnos cuenta que está mal. Pero conforme entendemos lo primero, vamos a darnos cuenta que por ahí hay un origen que no estamos viendo, que nos va a ayudar a nosotros saber qué estrategias poder trabajar con el o la menor, pero en base a lo que nosotros hemos conocido. Entonces, esa pregunta ha estado muy, muy buena. En realidad me ha gustado mucho porque es en base a experiencia directa que he tenido con jóvenes y que espero que les pueda haber servido. Entonces, eso sería todo. Estaría conectándome. Gracias a ti por la pregunta. Ha sido muy, muy buena las personas que han estado aportando, en verdad. Es la parte más bonita de trabajar en una sesión, cuando hay una interacción, cuando dan sus casos, cuando dicen cómo se sienten, cómo han vivido algo, y es lo que suma en realidad el aprendizaje, que como se mencionó, aprendemos en todos los momentos, no solo cuando escuchamos, sino cuando interactuamos, es en realidad cuando se suma más. Entonces, voy a estar muy contenta de poder manejar otro tema que estaría lanzando en estos días para poder trabajarlo con cada uno de ustedes. Agradezco nuevamente el gran interés que tienen por formarse, la forma en la que cada uno de ustedes, que estoy segura, están afrontando esta situación, que en definitiva es muy complicado para todos porque era algo que no lo teníamos programado ni previsto, pero ahí está el gran valor, la gran capacidad de resiliencia que podemos manejar y de humor, como también se mencionó. Eso sería todo. Muchas gracias.